Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte, te doy la más cordial bienvenida a nuestro video de esta semana, es el segundo, un tema importantísimo sobre la producción de la riqueza moral. Vamos a compartir la pantalla para que empecemos rápidamente. Ahí está. Acordémonos que el propósito del módulo 1 es conformar un equipo de producción de riqueza total, ¿no? Esto nos va a tomar 4 semanas, estamos en la segunda de ellas y en el segundo video de esta semana. ¿Cuál es el enfoque de esta semana? Esta segunda semana es que aprendamos a producir las 3 primeras riquezas con sus monedas. La primera de las monedas o de las riquezas, quiero decir, es la providencia divina, que quiere decir la provisión de Dios cuando nosotros hacemos peticiones, oraciones, conforme a su voluntad y a sus promesas. Cuando el Señor nos responde, nosotros estamos en la obligación de darle gracias. Esas son las acciones de gracias, pero también de testificar a otros de su bondad, ¿no? De su providencia. Y de esta manera esta riqueza se hace auto o regenerativa, ¿no? Regenerativa. Entonces, estas monedas aseguran que otras personas, al escuchar nuestros testimonios y acciones de gracias, se animen también a pedir a Dios. Ahora, ¿qué pasa si no producimos estas monedas? El pedir a Dios se irá diluyendo con el tiempo. Las comunidades se vuelven progresivamente ateas, materialistas, idólatras, que confían en sus propias fuerzas antes que en nuestro Señor vivo, que como dice 1 Timoteo 6:17, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Recordemos que la mayor provisión de Dios es Jesucristo, el Hijo, y la Biblia, la palabra de Dios. La siguiente de las riquezas es la riqueza moral. Sus monedas, la confianza y el perdón. De la misma manera que con la providencia divina, la riqueza moral se hace regenerativa cuando nosotros producimos estas monedas, estas y no otras. Porque si nosotros confiamos o somos confiables, otras personas van a seguir nuestro ejemplo. Si nosotros perdonamos y pedimos perdón, otras personas van a animarse a seguir en la relación con nosotros. Y de esta manera, esta riqueza se hace regenerativa. Y es de lo que vamos a hablar hoy día. Riqueza social, sus monedas son equipos estables y líderes de servicio. Fíjate que para que hayan equipos es necesario que exista riqueza moral, porque sin confianza ni perdón los equipos no existen. Entonces, si no producimos riqueza moral, no habrá riqueza social. Las sociedades serán como grupos de personas aisladas, desconfiadas, violentas, agresivas. Quizás ya puedes ver a tu alrededor un poco de esta pobreza moral y la pobreza social. Y bueno, el tipo de líder también importa muchísimo. Hay diversos tipos de líderes, ya lo vamos a ir viendo. El enfoque de este video es que aprendamos a producir la riqueza moral con sus dos monedas. Vayamos entonces a la página 19, donde tienes esta definición. Riqueza moral. La producimos viviendo 5 principios relacionales y evaluándolos entre todos. Si no está escrita completa la definición, por favor, complétala tú. Bien, es la capacidad de obrar en base a principios, no en base a circunstancias. Ya vamos a ver la diferencia en un momento más. Capacidad de obrar por principios relacionales, más que solo por reglas morales o derechos individuales. La palabra de Dios nos exhorta a tener este tipo de ética, una ética relacional. Fíjate, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Es claro que el centro de nuestra acción tiene que ser la otra persona y no nosotros mismos. ¿Sí?
Muchas veces obramos aplicando celosamente reglas morales con nosotros, ¿no? Pero nos hacemos orgullosos, como los fariseos de los tiempos de Jesús, que buscaban la perfección moral, pero también eran juzgones, se creían superiores al resto y en el fondo estaban tras su propia vanagloria. O en otras ocasiones obramos en base a nuestros derechos individuales, vigilando que nadie los atropelle y nos volvemos reclamones, beligerantes y hasta personas violentas por estar defendiendo nuestros derechos individuales. Entonces, ninguno de estos dos extremos es bueno. Hay que obrar por principios relacionales, ¿no? Lo que continúa diciendo la palabra de Dios es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, ¿quién debe ser nuestro modelo para relacionarnos? Está claro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo resumirías este sentir de Jesús en tus propias palabras? Yo lo resumiría así: tu bien a mi costo. ¿Cómo aplicarías esta enseñanza a tu propio equipo? Yo lo aplicaría renunciando a mis privilegios individuales por el bien de los demás en mi equipo, ¿no? Bueno, vamos a la página 25 del manual, el tema número 10, y aquí está la introducción a la riqueza moral del manual. No confundir una persona con buenos principios morales, como ya hemos dicho, con producción de riqueza moral. No es lo mismo. No está mal tener buenos principios morales, pero no es suficiente para que eso sea producción de una riqueza. Bien. La producción de riqueza moral da como resultado dos clases de monedas. Importantísimo: el perdón y la confianza. ¿Para qué se usan estas dos monedas de la riqueza moral? Ya lo hemos anticipado. Para producir riqueza social. Veamos este ejemplo. En la página 26, ahí tenemos un equipo. Sus líderes, 4 miembros, un equipo de 6 integrantes, y el miembro A dice: yo confío en mis líderes. El miembro C dice: no me caía B, ¿no? Pero hablamos, nos perdonamos, ahora somos amigas. Fíjense que en el equipo hay confianza, hay perdón. ¿Cómo serán las relaciones entonces al interior de este equipo? Relaciones de unidad, ¿no? Entre estas personas fluye el perdón y la confianza. Por eso este es un equipo unido y productivo. ¿Sí? Cuando Dios nos dio sus 10 mandamientos fue para que nos relacionásemos con Él y con nuestro prójimo en paz y con total justicia. Vamos a revisar los 10 mandamientos. Tiene una ética relacional, es decir, centrada en el otro. Fíjate, no tendrás Dios ajeno a mí, es el primer mandamiento. No te harás ninguna imagen para adorarla. Segundo mandamiento. No tomarás mi nombre en vano, dice el Señor. Tercer mandamiento. Guardarás el sábado para tu descanso, el descanso de todos contigo, como Dios te dio el ejemplo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No serás infiel a tu cónyuge. No robarás. No dirás falso testimonio. Y no codiciarás nada que tenga tu prójimo. Bueno, si te fijas, los primeros 3 tienen que ver con la relación con Dios, el resto, relación con los demás. Y hay un mandamiento que tiene que ver con la relación contigo mismo y con la creación, porque si tú descansas, también la creación descansa, no es trabajada, ¿no es cierto? Por eso, nuestro Señor resumió los 2 mandamientos en solo 2.
Ama a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora puedes ver que 8 empiezan con no. Quiere decir que solo tenemos 8 prohibiciones. Las cosas que podemos hacer son mucho más numerosas que las cosas que no podemos hacer. Mateo 7:12, nuestro Señor resume también de esta manera la ley. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Haciendo esto, entonces, estás desarrollando una relación sana con Dios, contigo mismo, con la creación y con los demás. Ética relacional. Ahora que sabemos qué es la riqueza moral, ¿cómo podemos producirla? Primero, debemos obrar por principios y no por circunstancias, o sea, no solo cuando nos están viendo. Veamos aquí estos 4 personajes, A, B, C, D. A ver si tú puedes decir cuáles están produciendo riqueza moral. Correcto, B y D son personas confiables, puesto que sea lo que sea, su forma de comportarse estará guiada por sus principios. Ahora, sin que te obligue nadie, ¿a quiénes tienes que perdonar? Fíjate que nuestro Señor dijo así: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Importante. ¿A quiénes tienes que pedir perdón? Sin que te presione nadie, por principio, no por circunstancia. Anota, por favor. En segundo lugar, para producir la riqueza moral debes obrar por principios relacionales, no por tus derechos ni por tus virtudes principalmente, ¿no? Vamos a ver esta diferencia entre estos 3 éticas. Una ética de las virtudes, la ética de los derechos y la ética de los principios relacionales. Ahí están 3 personas, cada una está expresando qué ética, en base a qué ética vive, se relaciona con los demás. ¿Notas la diferencia? Bueno, las virtudes y los derechos están centrados en uno mismo. Eso es claro. En cambio, los principios relacionales están centrados en el otro. Y te voy a te voy a compartir 5 principios relacionales que son necesarios para trabajar en equipo y que usamos en la producción de la riqueza total. Tu bien a mi costo significa hacer un sacrificio extra por alguien de tu equipo. No te abandonaré. Se trata de que el equipo no abandona a nadie, ni ninguno de los miembros abandona a su equipo. No te juzgo ni te acuso. Significa que no expresamos desagrado o rechazo por las equivocaciones o fallas de otros. Les corregimos adecuadamente y les animamos sobre todo. Te respondo por mi encargo. Se trata de recibir una responsabilidad y asumirla de principio hasta el fin, hasta que al final puedes decir, aquí está, cumplí. Me sujeto a la autoridad y las reglas. Se trata, ¿no?, de sujetarse a lo que la autoridad dice, a lo que se ha establecido, y no necesariamente estamos hablando de una obediencia ciega a la autoridad. Hay una diferencia acá. A veces cuando la autoridad es impía, es injusta, nos incita a ir en contra de la palabra de Dios. Y entonces no estamos en obligación de obedecerle. Pero en ese caso nos tendríamos que sujetar a las consecuencias que tendría esa desobediencia. Si Él nos quiere castigar debido a nuestra desobediencia, pues habrá que someternos al castigo. Bueno, hay algunas preguntas en la página 29. ¿Qué piensas que debes hacer para ser una persona confiable? ¿Por qué te cuesta confiar en otras personas? Es importante que seas honesto contigo mismo. En tercer lugar, para producir esta riqueza necesitas hacer una coevaluación grupal. Coevaluación quiere decir una evaluación interna dentro de tu equipo
Constante quiere decir cada semana, cada vez que se reúnen, de cómo están viviendo los principios. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está el equipo que habíamos visto hace un momento y están haciendo su coevaluación. Me parece que D, dice el miembro A, ha vivido tu bien a mi costo. Fíjense que la evaluación significa mencionar de manera concreta algo que ha hecho alguna persona, no algo general, sino bien específico, bien concreto. Y B es un ejemplo de no te abandonaré. A continuación, el miembro A pudiera dar los ejemplos visibles, concretos de por qué está diciendo eso. La líder dice, yo quiero pedirles perdón si a veces me enojo y les trato, fallo, no te juzgo ni te acuso. También el principio acá lo está poniendo con ejemplos, ¿no? A veces se enoja y a veces les trata mal. Yo propongo que oremos al Señor, que Él sea el líder sobre nuestros líderes. El miembro C, que probablemente es la capellana del equipo, está diciendo, bueno, pidamos la providencia divina sobre nuestros líderes. Excelente. Así debe manejarse entonces un equipo. Pero para esto tienes que definir con quiénes estás teniendo problemas de relación en este momento, dentro de tu equipo. No necesitas mostrarlo esto a nadie, pero defínelo, por favor. Y ve la manera de hablar con ellos y arreglar. Es imprescindible para que el equipo pueda funcionar. En la página 31 tienes un modelo de tabla de evaluación. Esto lo vamos a aprender a llenar en la reunión sincrónica. Ahí están los 5 principios. Ahí están los días en que te reúnes y haces la coevaluación. Y entonces en las casillas vas llenando los puntajes en función de los ejemplos de cada uno de ustedes viviendo. Bien, el encargado de esto es el líder adjunto, que ya iremos nombrando. Muy bien, con esto habríamos terminado este video y aprendido cómo producir la riqueza moral. Hasta el siguiente video. Dios les bendiga.